cambios técnicos radicales, electrificación, aerodinámica activa y una promesa repetida una y otra vez: mejorar el espectáculo y facilitar los adelantamientos. Podría parecer una descripción de la Fórmula 1 moderna, pero esta historia nos lleva al año 2009, una temporada en la que un nuevo reglamento técnico cambió por completo el orden establecido. Aquel año, la Fórmula 1 estrenó normas diseñadas para reducir la carga aerodinámica, simplificar los monoplazas y permitir que los pilotos pudieran seguirse más de cerca en pista. Sin embargo, como tantas veces ocurre en este deporte, una reforma pensada para igualar la competencia terminó abriendo la puerta a una de las historias más sorprendentes de la historia reciente: el Campeonato Mundial de Jenson Button y Brown GP. Durante años, esta historia ha sido contada como una fábula deportiva, un equipo nacido casi de la nada, sin grandes recursos, que desafió a los gigantes y conquistó el mundo. Pero la realidad es más compleja. El Brown BGP 001 no fue un golpe de suerte ni una creación accidental. Fue el resultado de una enorme inversión previa, de 3 equipos de diseño trabajando en paralelo, de varios túneles de viento y de una dirección técnica capaz de identificar y unir las mejores ideas en el momento exacto. Para entenderlo, hay que volver al contexto de la Fórmula 1 de mediados de los años 2000. Tras la muerte de Ayrton Senna en 1994, la FIA había intentado controlar el rendimiento de los monoplazas mediante diferentes restricciones técnicas. Algunas medidas mejoraron la seguridad, pero otras afectaron negativamente el espectáculo. Los neumáticos acanalados sufrían degradación, los alerones delanteros eran cada vez más sensibles al aire sucio, y los pilotos tenían grandes dificultades para acercarse al coche de adelante en las curvas. La respuesta fue el reglamento de 2009. Los alerones delanteros serían más bajos y anchos, los traseros más altos y estrechos, los difusores más simples, y se eliminarían muchos apéndices aerodinámicos que cubrían los coches. Además, llegaría una novedad tecnológica: el KERS, un sistema de recuperación de energía cinética que permitía almacenar energía y liberarla durante unos segundos por vuelta. Sobre el papel, todo parecía apuntar hacia carreras más abiertas. En la práctica, algunas soluciones no dieron el resultado esperado. Los alerones delanteros ajustables apenas sirvieron para facilitar adelantamientos, y el KERS, aunque prometedor, resultó pesado y complejo. En muchos circuitos, su ganancia de potencia no compensaba el peso adicional del sistema. Equipos como Ferrari, McLaren o BMW apostaron por esta tecnología, pero al hacerlo, asumieron compromisos que terminaron perjudicando el equilibrio de sus coches. Mientras tanto, Honda atravesaba su propia crisis. Después de comprar completamente el equipo BAR, la marca japonesa esperaba convertirse en protagonista de la Fórmula 1, pero los resultados no acompañaron. La llegada de Ross Brawn como jefe de equipo en 2008 fue un intento de corregir el rumbo. Brawn, con la experiencia acumulada en Ferrari, entendió rápidamente que el monoplaza de 2008 no tenía futuro. En lugar de gastar recursos tratando de salvar una temporada perdida, decidió concentrar esfuerzos en el nuevo reglamento de 2009, y esos esfuerzos fueron enormes. Mientras Honda sufría en pista, 3 grupos de diseño analizaban las nuevas normas. El equipo principal en Brackley, ingenieros procedentes de la estructura de Super Aguri, y un tercer grupo en el Centro de Investigación de Honda en Sakura, Japón. Fue precisamente allí donde un joven ingeniero detectó una oportunidad en la redacción del reglamento del difusor. La norma describía el volumen del difusor principalmente desde una perspectiva bidimensional, vista desde abajo. Eso dejaba un margen de interpretación. Si se diseñaba una segunda sección por encima del difusor principal, alimentada por aberturas prácticamente invisibles desde la vista reglamentaria, el coche podía generar más carga aerodinámica sin violar literalmente las reglas. Había nacido el famoso doble difusor, pero entonces llegó el golpe que casi destruye la historia antes de empezar. La crisis financiera mundial golpeó con fuerza a los fabricantes de automóviles. Honda, afectada por la caída de ventas y el deterioro económico global, anunció en diciembre de 2008 su retirada inmediata de la Fórmula 1. El equipo sería vendido o cerrado. Durante meses, Ross Brawn y Nick Fry buscaron compradores. Hubo interesados, pero pocos tenían la seriedad o el dinero necesario para sostener una escudería de Fórmula 1.
Finalmente, se concretó una compra por parte de la propia dirección del equipo, apoyada por un pago de salida de Honda y por acuerdos que permitieron mantener viva la estructura. McLaren facilitó el suministro de motores Mercedes, una decisión que luego tendría consecuencias inesperadas. Adaptar el coche al motor Mercedes V8 no fue sencillo. Hubo compromisos de ingeniería, sobre todo en la parte trasera, pero el cambio terminó siendo beneficioso. El motor Mercedes era más eficiente que el Honda originalmente previsto. Así, el coche que Honda había financiado, diseñado y casi abandonado, renació bajo un nuevo nombre, Braun GP. Cuando el BGP 001 apareció en los test de pretemporada, sorprendió de inmediato. Sus tiempos fueron tan rápidos que muchos pensaron que el equipo estaba rodando con poco combustible, pero no era una ilusión. El coche era realmente competitivo. La reacción del resto de equipos fue inmediata. Williams y Toyota también habían interpretado el reglamento de manera similar y usaban doble difusor, pero el rendimiento de Braun convirtió el asunto en una crisis política. Varios rivales protestaron. Finalmente, el concepto fue declarado legal. Para entonces, Braun ya tenía una ventaja enorme. Sin embargo, reducir todo el éxito al doble difusor sería simplificar demasiado la historia. Esa solución no era una varita mágica, pero sí desbloqueaba una cadena de beneficios aerodinámicos. Permitía recuperar carga perdida por el nuevo reglamento, estabilizar el flujo de aire en la zona trasera y abrir nuevas posibilidades de desarrollo. Además, el BGP 001 tenía un alerón delantero muy maduro y un diseño general más avanzado que el de muchos rivales. Jenson Button aprovechó esa ventaja de forma impecable. Ganó 6 de las primeras 7 carreras y construyó una diferencia decisiva en el campeonato. Pero el equipo no tenía los recursos de sus competidores. Braun GP había sobrevivido a costa de despidos y recortes, por lo que su capacidad de desarrollo durante la temporada era limitada. Mientras Red Bull, McLaren y Ferrari evolucionaban, el dominio inicial comenzó a reducirse. Button dejó de ganar con regularidad, pero administró su ventaja. Cada punto empezó a ser vital. Lo que al inicio parecía una marcha triunfal se convirtió en una defensa bajo presión. Aún así, el margen construido en la primera parte del año fue suficiente. Jenson Button se proclamó campeón del mundo y Braun GP ganó el campeonato de constructores en su única temporada de existencia. Después, el equipo fue vendido a Mercedes. Paradójicamente, esa estructura que había nacido entre la incertidumbre se convertiría años más tarde en la base de una de las dinastías más dominantes de la Fórmula 1 moderna. La temporada 2009 dejó varias lecciones. Demostró que en Fórmula 1, los cambios reglamentarios rara vez producen exactamente el efecto buscado. Una norma pensada para mejorar los adelantamientos terminó premiando a quienes mejor interpretaron sus vacíos. El KERS llegó antes de estar plenamente integrado. La aerodinámica simplificada no eliminó el aire sucio, y los alerones delanteros, lejos de resolver el problema, contribuyeron a nuevas formas de turbulencia. Braun GP fue un milagro deportivo, sí, pero no un milagro improvisado. Fue la combinación perfecta entre inversión previa, inteligencia técnica, lectura reglamentaria, liderazgo, oportunidad y supervivencia. Un equipo que casi desaparece antes de correr terminó conquistando el mundo. Y esa es, quizá, la verdadera esencia de la Fórmula 1. Un deporte donde la gloria no siempre pertenece al más grande, sino al que entiende antes que nadie dónde está escondida la ventaja. La historia de Braun GP nos recuerda que la Fórmula 1 no se decide únicamente en la pista. También se gana en los despachos, en los túneles de viento, en la interpretación de un reglamento y en la capacidad de sobrevivir cuando todo parece perdido. 2009 no fue solo una temporada inesperada, fue la prueba de que, en la máxima categoría, una idea puede cambiar el destino de un equipo, de un piloto y de toda una era. Seguiremos explorando esas historias donde la ingeniería, la política, el riesgo y la velocidad se cruzan para escribir leyendas. Esto es Pura Adrenalina Fórmula 1, la revista, una nueva forma de vivir la Fórmula 1. Pura adrenalina, rode en cada